Bueno, les vamos dando la bienvenida a los que se van sumando, gente también tan querida que nos está acompañando de distintos lugares. Es muy bueno, ¿eh? Cintia y Analía. Este, Muchas gracias, Laura. Bienvenidos a sí, todos. sí, esta es una excelente oportunidad de encuentro. Como siempre decimos, gracias a todos los que están acompañando en este living de, de mate y compu, ¿no? Que nos une de alguna manera también en el sentimiento. A pesar de las distancias, tenemos la oportunidad, ¿no? Hemos aprendido tanto en estos años, en estos 2 últimos años, y nuestras conversaciones son enormes oportunidades de aprendizaje. Así que bienvenidos a todos y a todas. ¿Están? Y de a poquito vamos a ir iniciando este encuentro. Que, que se originó hace un tiempito, ¿no? Analía hace un tiempo, en una conversación también, como decimos tanto con Cintia como con Analía, que una pava no nos alcanza, un termo no nos alcanza. Tienen que ser varios para que podamos continuar en esa conversación que tanto nos resulta atractivo para nosotras como para otros que tal vez, buenas tardes, que quieran escuchar. Ya desde el principio de la pandemia en la Universidad de Flores y con Cintia, nos vamos a ir presentando nosotros también, dijimos que este es tiempo de aprender con otros. Es un tiempo de conversar y construir en este nuevo paradigma que estamos transitando, no solo nuevas preguntas, sino nuevas respuestas, porque no tenemos ni la certeza ni un aprendizaje cerrado y acabado, justamente no es así. Entonces, creemos que conversar con colegas, con amigas y amigos, es un enorme placer y es la invitación que les hacemos hoy a todos y a todas para que se sumen a esta experiencia. Así que bueno, ¿se quieren presentar, queridas amigas y colegas? Cintia, Analía. ¿Cintia? Como quieras. ¿Cómo va? Qué alegría estar acá con todas, con todos. Analía, un placer recibirte. Laura, también un placer compartir este espacio. ¿Qué decir, no? A todo lo que fuiste comentando recién en relación a todos estos sueños de poder abrir espacios de conversación, de intercambio y de riqueza con colegas de nuestra querida profesión para poder pensar las prácticas y seguir construyendo un destino posible en nuestra tarea, ¿no? Así que personalmente, bueno, yo estoy a cargo de la dirección de la carrera de grado en la sede de Cava y San Miguel, de la Universidad de Flores, y trabajamos todo el tiempo juntas y a la par con Laura, y te abrazamos, Analía, con muchas ganas de compartir esta tarde, tarde allá y tarde-noche acá. Tarde-noche. Buenísimo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Cintia, para mí es un honor estar acá, la verdad con ustedes, les agradezco mucho la invitación. Como dice Laura, nació, yo creo que estas conversaciones, si nos hubieran grabado todas las conversaciones que hemos tenido, se hubieran hecho como 15 vivos, más o menos. Había mucho material. Y
creo que todo también nace desde donde nos conocemos, ¿no? Que creo que es desde la REDIP, que es la Red Iberoamericana de Psicopedagogos. Ahí nos conocimos con Laura, también con una amiga en común, con Luciana Rinaudo, y empezamos a participar, ¿no? De las conversaciones que surgían, hicimos algunas cuestiones juntas. Laura me presentó a Cintia, y también tuvimos ahí una conversación muy linda, interesante, hablando sobre este tema que nos convoca tanto, que es la psicopedagogía, ¿no? Yo creo que lo que nos une es la pasión por lo que hacemos y el no cerrarnos. O sea, creo que es una lucha interna que tenemos eh, de no cerrarnos en el punto de decir, ya está todo listo, ¿no? Hace tantos años que me recibí, ya tengo el manual bajo el brazo, y con esto voy a atender a todo el mundo. Y creo que es eso lo que nos unió también en un principio, el hecho de seguirnos cuestionando, preguntando, y no dando certezas. Yo creo que es luchar con este punto de las certezas que cuando se instalan en uno, en ese momento hay que preguntarse qué está pasando, ¿no? ¿Querés contarnos dónde estás ahora, Analía? Sí. ¿Y cómo llegaste ahí? Que es interesante. Bueno, dale. Bueno, yo soy cordobesa. Yo soy del centro del país. Y llegué aquí por tema del trabajo de mi marido. O sea, de Córdoba a los veintitantos me casé, de ahí me fui a Buenos Aires. Ahí hice la licenciatura de psicopedagogía en la Universidad de El Salvador. En Córdoba había estudiado el profesorado, o sea, me recibí de psicopedagogo y profesor en psicopedagogía en el Cabret. Luego hice 2 años más en El Salvador. Luego me fui a vivir a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, también por trabajo, y ahí vamos por 2 años, nos quedamos 4 años. Y en todo ese camino y en ese andar, la verdad es que me han atravesado muchas preguntas, ¿no? Y he tenido la fortuna de conocer mucha gente eh, que me empezó a impactar más allá de mi formación inicial. O sea, ese es el punto, ¿no? Yo creo que el hecho de cada vez que me iba a un lugar nuevo, se me abría y me generaban nuevas preguntas, interrogantes, y tenía la posibilidad como de, de descubrir, a ver qué otra cosa estaba pasando, ¿no? Eso me encantó. Y luego, bueno, tuvimos también la posibilidad de venirnos a México, y acá ya hace 12 años que estoy acá en México. Y bueno, apenas llegué, mi interrogante desde esto que iba transitando era, yo estaba muy enfocada en todo lo que era discapacidad. Desde Córdoba salí con como una línea muy metida en el tema de discapacidad, ¿no? Empecé trabajando con psicosis y autismo. Eh, y luego de ahí, en Buenos Aires, también trabajé en una escuela que se llama Nuestra Luz, que tiene en Olivos, y es para niños como que no encajan ni en la escuela común ni en la escuela especial. Y luego, ahora en México, estuve muy abocada a lo que es discapacidad motriz, ¿no? Pero con adultos ya, en el tema de inclusión y todo esto. Entonces, en ese momento, en ese trayecto, mis preguntas eran, ¿cómo puede ser posible una nueva escuela, una nueva institución? ¿No? Esa es mi pregunta, así como fue, que se pudiera hacer algo diferente, algo nuevo. Y fruto de esa pregunta es que hice una maestría también en la Universidad de Barcelona, de gestión y dirección de centros educativos, para que en algún momento, en algún futuro, pudiera poner la propia línea de institución, que todavía la estoy creando, no ha sido posible. Todavía no. Todavía no llegó el momento. Pero bueno, ese ha sido un poco mi recorrido, y hace tiempo que ya estoy instalada como aquí. Yo no digo para siempre, pero ya estamos en proceso. Claro, porque las trayectorias no son solo académicas, claramente, ¿no? La vida, las mudanzas, los hijos, la gente que uno va conociendo en el camino, todo es un estímulo para
recibir lo que hay que recibir y dar lo que uno puede dar, pero por sobre todas las cosas, y esto es algo que los psicopedagogos tenemos así como una marca, de toda experiencia se aprende, claramente, ¿no? Y cuando No, uno se mira y mira, se da cuenta que algo de eso fue pasando, ¿no? ¿Me escuchaste o ibas a decir algo? ¿O no no, te escuchaste? estoy escuchando perfecto, te estoy escuchando perfecto. Perfecto. Sí. Ok. Sí, totalmente, totalmente esto que decís. Es que yo te digo, mi experiencia personal, ¿sí? Obviamente siempre hablo de lo que a mí me pasa, ¿no? Es que es como que el salir de Córdoba, irme a Buenos Aires, como que voy, voy subiendo un poquito, me permitió como salir y correrme de un lugar de confort. Es como que continuamente me he tenido que reinventar, ¿no? Y conectar con nueva gente y abrirme a ver lo que está pasando y a replantearme ciertas paradigmas o ciertas cuestiones que tenía como muy incorporadas de mi formación, como con un poquito más de libertad, ¿no? Esto de la red, donde dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en psicopedagogía, bueno, por lo menos en la parte de América Latina, ¿no? Y ahí encontrarse como que Argentina, por ejemplo, está súper bien posicionada en el tema de psicopedagogía, son como pioneros, ¿no? Y la mirada del mundo está puesta en Argentina, y eso es muy gratificante verlo desde afuera. La verdad es que es muy gratificante porque uno realmente dice la formación que hay es importante, o sea, es una formación sólida, es un referente en el mundo, o sea, uno va viendo, ¿no? Obviamente tenemos la mirada más puesta en Europa, quizás, ¿no? Digamos, por la visión que tenemos, esta cuestión de más psico, que en otros lugares no está ocurriendo, ¿no? Es más orientativa, más reeducativa en muchos lados. Acá, por ejemplo, en México, también estamos muy cerca de Estados Unidos, por lo cual todo se mide con baremos, todo se mide, ¿no? con, con porcentajes, percentiles, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos una formación un poco más abierta. Yo creo que en ese punto sí, hay líneas de trabajo, sí, pero siempre hay un respeto, creo, total y absoluto hacia la singularidad, ¿no? O sea, es que te escuchaba, Analía, y pensaba, ¿no? Lo interesante de esto que vos estás compartiendo, que es la mirada de la formación de la psicopedagogía en nuestro país, fuera de nuestro país. Y esto que vos estás percibiendo también hace lugar a un poco lo que vos planteabas, estas reformulaciones, estos planteos, estas preguntas que fuiste haciendo en relación con el movimiento de tu propia trayectoria personal, como decía recién Laura, ¿no? Y cómo vas abriendo, yo te escuchaba hablar y vos decís esta cosa del replanteo, permanentemente, el reinventar. Y el reinventar tiene más que ver con las preguntas que nos vamos haciendo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo te digo, yo me considero, o sea, yo ojalá hubiera tenido eh, esto que estamos haciendo ahora, como estos seminarios, pero que tienen que ver con reflexionar, con repreguntarnos, no nada más desde hablar de una teoría e impartirla. ¿Sí se entiende? No, no es Totalmente. Sí, como caso sí, cerrado. Vamos a claro, hablar sobre Freud, pero como estudio, vamos a decirlo, claro. ¿no? Yo creo que a mí, en lo personal, con mi forma de ser, que era, yo venía muy casada con todo lo que era Freud, Lacan, así salí de Córdoba, ¿no? Piaget, Freud, Lacan. Me fui a Buenos Aires y de golpe eran los post-freudianos, y de golpe había otras cosas, y yo era, mira. Y yo cuestionaba, o sea, yo sí era una chica que como que defendía, ¿no? mi posición, y frente al profesor era como que estaban hablando, por ejemplo, de sistémica, no me acuerdo qué era que nos daban, y, y era, no me acuerdo específicamente, pero por ejemplo, un ejemplo era vamos a atacar el síntoma, ¿no? Si el niño tiene síntoma de esto,
hay que ir contra esto, hay tantas sesiones y con eso ya está. Entonces yo ahí levantaba la mano. Ok, pero no estamos yendo a la causa. ¿Sí se entiende? No estamos yendo a la Sí, sí. causa. O sea, ¿por qué podemos decir que en 15 sesiones grupales de niños vamos a tener? Y la profesora me decía, ¿y por qué no? Y yo, porque no estamos, o sea, porque va a salir por otro lado el síntoma. Evidentemente, el síntoma se repite, busca, ¿no? Busca la manera de manifestarse. Entonces era como, y que vuelva de vuelta. Y eso era como que, hasta que entendí, dije, claro, después hablando muy de cerca con la profesora, me decía, a ver, si vos estás con alguien y tiene un problema para entrar en un ascensor, te vas a poner a ver la vida de la persona para ver por qué tiene ese problema para entrar al ascensor, si él está trabajando en un edificio donde usa ascensor todos los días. Entonces dije, tiene razón. O sea, no todas la forma de interpretar, ¿no? Una teoría, ni las teorías, no todo es para todo el mundo. Y eso Por cuando uno está muy casado con algo, la verdad que no lo puede ver. La realidad es que Claro, uno dice, está mal. la mirada se sesga, termina habiendo un recorte si nos quedamos anclados solamente en la teoría, desde cualquier marco teórico, ¿no? Por eso lo interesante es el modo que vos tenés de pensar, esa articulación permanente entre la teoría y la práctica, como un espacio de acontecimiento situacional, ¿no? Donde emergen estas cuestiones que son determinantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo que a mí la pregunta, por eso el título, ¿no? Que tiene que ver esto de la pregunta, en lugar de la pregunta, en las prácticas psicopedagógicas, para mí es una pregunta muy fuerte, hablando de preguntas, ¿no? A mí es una cuestión muy fuerte, porque la otra vez hicimos también un conversatorio con Laura, que yo en la red invitaba, ¿no? A ver quién se unía para hablar acerca de la incertidumbre, el papel de incertidumbre. Bueno, 3 personas dijeron que sí, entre ellas Laura, y todo lo que desarrollamos ahí, que era esto de no, de una mirada hacia uno mismo, y ver qué me pasa a mí cuando no puedo manejar la situación. ¿Qué me pasa a mí cuando yo tengo mis objetivos estipulados, por ejemplo, en una sesión, y el niño va para otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo más bien tener mis objetivos y esperar ver lo que está ocurriendo del otro lado? ¿Qué me está mostrando? ¿Cuál es el camino que me está mostrando para poder llegar? Y no el que yo quiera escuchar. Entonces, unido a esto va la pregunta. La incertidumbre y la pregunta yo creo que tienen que ser una constante de las prácticas psicopedagógicas, del día a día, del quehacer, sea educativo, o sea en el consultorio. Y es lo que a uno lo enriquece, porque si uno no está ni con preguntas y todo es una certeza y yo soy un manual que me lo voy a desarrollar, es tan aburrido. O sea, no, porque no estoy esperando nada del otro. Es más, estoy esperando que responda lo que yo quiero que responda, pero no estoy escuchando lo que puede ir apareciendo. Sí, yo creo que debo tener las conversaciones nuestras grabadas en el WhatsApp, donde sí hablábamos del tema de la incertidumbre, de la pregunta y de los tiempos, ¿no? Claramente vivimos en un mundo donde se espera que el profesional cierre, ¿no? Y que nos ponga en una cajita con una etiqueta muy bonita y que todo quede claro, porque tiene que ver con el control, ¿no? Indudablemente la angustia que nos genera es algo que solemos sentir cuando uno está en una situación tan abierta que no le puede dar un destino. Bueno, de esto hablamos muchas veces, me parece muy interesante. Sí. Y ¿sabes qué? La otra vez hablábamos de algo que tiene que ver con la formación, ¿no? Acá no uno dice, no, que bueno, estemos inspirándonos nada más en lo cotidiano sin tener un referente. No, Oh, claro. no. Tiene que haber un marco. Yo creo que tiene
que ver de las posibilidades de lo que uno lo atrae, de donde uno se siente que empata dentro de la ética, de los valores, de la mirada que uno tiene hacia el objeto de conocimiento, ¿no? Hacia el sujeto que tengo frente, uno tiene que ver con qué empato más. Pero no por eso estar sesgados, como decía recién Cintia, a decir, esto es lo que dice y yo soy, porque siempre te quieren ubicar en una cajita, ¿no? Siempre nos quieren decir, pero ¿de dónde sos? ¿De qué teorías? ¿Desde dónde lo decís? ¿Desde dónde lo decís? ¿De dónde estás atendiendo? Y yo digo, mira, la verdad es que primero escucho la persona que tengo al frente, ¿no? El niño. Y desde ahí capaz que hay algunos que en un momento específico necesitan un poquito de conductismo para poder regularse. Hay otros que necesitan que nada más se lo escuche, ¿sí? Siempre desde mi lado la escucha, ¿no? La escucha clínica, o sea, la parte de atención clínica para mí desde la mirada del sujeto ahí, yo creo que en mi formación y lo que a mí se me acomoda es lo que yo privilegio. Pero hay veces que, bueno, que me parece súper bien incorporar a toda la familia dentro del consultorio, a veces necesito hacer. Por eso digo, ¿desde dónde? No lo sé, es desde donde el sujeto me está convocando, desde la persona que tengo al frente me está convocando. A mí me parece tan interesante esta conversación porque es detrás de la escena, ¿no? Yo Sí. los invito a los que están participando que puedan dejar sus reflexiones o si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer, porque en realidad esta conversación es eso, ¿no? Es lo que nos pasa cuando cerramos la puerta del consultorio o estamos solos pensando en esto de nuestras propias prácticas. Me parece muy interesante, porque es animar, no es animarse, es ser auténtico. De verdad nos pasan cosas, porque sí, tenemos una trayectoria, tenemos una formación, tenemos un estudio, tenemos interrogantes, tenemos incertidumbres, y tenemos a veces pocas certezas y muchas preguntas. Y creo que está bueno, ¿no? Poder abrirnos a otros y poderlo compartir. Sí. Y en el marco teórico uno puede hacer sus preguntas, ¿no? Del acontecer, de lo que está viviendo, sea en la parte como profesora, con un grupo de alumnos, de cual también estoy escuchando lo que está sucediendo en este grupo clase, y no estoy repitiendo todos los años exactamente lo mismo. Primero, debe ser aburridísimo. Segundo, no estoy mirando lo que está pasando en el grupo. Entonces, lo mismo en consultorio. Yo creo que el marco teórico lo que nos da es un poquito cuando estamos en estas preguntas, el poder buscar ahí y poder revisar aquello que está sucediendo. Pero no quiere decir me caso y repito absolutamente todo de esto, ¿no? Y hay veces que uno conoce gente, yo la otra vez en Bolivia, habían venido un grupo de alemanes, no sé, algo así, era un grupo de personas, de mujeres, que hablaban sobre experiencias propias en relación a eventos de violencia sexual, cómo trabajarlo, lo que ellos hicieron es se conformaron como grupo y cómo trabajarlo con niños. Idearon todo un proyecto precioso con actividades de cómo hacer para que las emociones y lo que está sucediendo pueda aflorar y a partir de ahí cómo trabajarlo. Yo no, es como que decís, no se me ocurre preguntarles, ¿y cuál es tu formación? ¿Cómo lo hiciste? Claro. ¿Entendés? Seguramente que Sí. ellos han ideado y han conectado con la teoría y la práctica, lo han puesto en funcionamiento, y esta repregunta, ¿no? Que uno hace de la teoría y la práctica, y este enriquecimiento yo creo que es fundamental. Es fundamental. Te estaba escuchando muy, muy atentamente y volvía, Analía, al nombre que has decidido ponerle a este encuentro. Es las prácticas psicopedagógicas y el lugar de la pregunta. Y creo que el lugar de la pregunta, porque mientras te voy escuchando, es el no lugar, es la construcción de la posibilidad de generar un territorio de intervenciones que no tiene que ver pura y exclusivamente con ese marco teórico que cercena,
sino aquel que abre las posibilidades, ¿no? Te estaba escuchando, iba como resonando por ahí. Y aprovecho porque ahí una de las asistentes, María Rosana, retoma esta idea de lo que planteaba Laura. Dice, es muy interesante el detrás de escena, cuando se va el paciente, la familia, darnos el espacio para seguir pensando, cuestionándonos, preguntándonos, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente es eso. Yo creo que es que parte de que uno, no sé si puede hacer que algo sea exitoso. Yo no sé si se puede denominar un tratamiento exitoso así de per se, pero que un tratamiento funcione tiene que ver con estas preguntas que uno se hace durante. Y si uno al principio, o no sé, o en el momento que uno necesite, yo por lo menos sí lo hago cuando lo necesito, superviso con alguien que tiene más experiencia, y en cierto abordaje que necesito, es que ese pensar con otros y el seguir abriendo interrogantes, porque en realidad las preguntas abren más preguntas, punto. O sea, interrogantes abren más interrogantes, o sea, no hay otra. No es que de ahí llega una respuesta correcta, certera. E inclusive les iba a comentar que me pasó algo la semana pasada con un niño que atiendo, y me dice, vos sabés, ¿cómo me dijo? Bueno, vos no, porque acá no son el uno, pero Ana, ¿sabes lo que es qué hay adentro del cerebro? Porque yo conozco muy bien mi cerebro, ¿no? Yo dije, bueno, me va a decir pensamientos, ¿no? Entonces me dice, y le dije esto, ¿no? Bueno, a ver, ideas, pensamientos, a ver, vos, ¿qué pensás que hay dentro de tu cerebro? Estoy segurísima que vos lo conocés mejor que nadie. Cómo pensás y todo esto, estoy segurísima. Y me dice, en realidad nadie lo sabe. O sea, porque si uno, con la mirada de hoy, un niño de 10 años, con la mirada de hoy, sabemos muy poquito de lo que es realmente el cerebro. Si nosotros vamos a 1000 años después, te vas a dar cuenta que lo que estamos ahora pensando es como el 5%, me dice. Nadie sabe. Entonces es lo que me decía, es como diciendo, es obvio lo que te estoy diciendo. Y yo pensaba y dije, no tiene razón, o sea, ¿no? Pero esas preguntas que te hace el otro, y que por ahí uno piensa que es obvia la respuesta, y permitís que devuelvo la pregunta, ¿no? Devuelvo para entender cuál es el sentido, pues suele parar ya, y si ya sé, bueno, sigamos a ver avanzando. No. Esto, decís, miércoles, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esas preguntas que te devuelven, cuando, me estoy acordando de otro niño que también, los padres decidieron hacer un cierre de tratamiento, no era el momento, pero bueno. Y ahí también a uno le sale un montón de preguntas, ¿no? Porque uno dice, ay, bueno, no, es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la transferencia? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasa con transferencia de herencia? ¿No? ¿Qué me está pasando a mí con esto que no puedo soltar? Un montón de preguntas que uno se va desenvolviendo. Y yo le dije, yo necesito hacer un cierre con él, ¿no? Entonces, bueno, ok, haber pensado, le voy a decir chau y le va a dar dulces. y, y la cuestión es que, no, era, yo, bueno, qué sé yo, vamos a ir viendo cómo te sentís, cómo, ¿no? Cómo te has sentido estos meses que trabajamos juntos. Entonces dice que la verdad es que me ayudaste mucho, pero no entiendo por qué los adultos no escuchan y no les preguntan a los niños. Yo así como, ajá, ok. Mira. O sea, pues, digo, tenés toda la razón. ¿Y cómo te sentís, no? Y me dice, vamos a hablar de las emociones. Bueno,
Entonces él, pero muy serio, hizo una figura humana, ¿no? Y puso como puntos a distintas partes del cuerpo. Entonces me dice, ¿qué es esto? Le digo, es una persona, no, me dice, es un cerebro que tiene emociones. Ah, mira. Ok. Y me dice, entonces me empezó a nombrar todas las emociones, ¿no? Pero él estaba como muy así, me dice, ¿cómo te sentís? Qué lindo. O sea, yo me quedé larga a llorar, yo estaba así, que dije. Entonces, vos de todas estas emociones, quiero que me digas cómo te sentís. Le digo, la verdad es que por un lado me siento muy contenta por todo lo que hemos podido trabajar juntos, por aquello que has podido trabajar, uy, se me está cayendo el audio, avanzar, ¿no? Tanto en el colegio como en aquello. ¿Cuántos años, Ani, tiene? Él tenía 11, tiene 11. Y me dice, y por otro lado me siento triste. La realidad es que sí, me siento triste. Porque bueno, tenemos que hacer un cierre y bueno, nada, me encantó trabajar contigo, qué sé yo. Entonces me dice, y le digo, ¿y vos cómo te sentís? Y él me dice, me siento igual como te sentís vos. Entonces, esa es eso, pero digo, si uno no da lugar, lo que quiero que se me entienda es esto, si uno no da lugar a esto de las preguntas en nuestro trabajo, uno no se va dando cuenta por dónde van las cosas. ¿Qué es lo que uno está sintiendo? Porque así como yo les decía, por más que se haya tomado una decisión externa frente al tratamiento, es preguntarme a mí qué me está pasando con esto, qué me está pasando con esto que no puedo soltar, con esto que me moviliza, ¿no? Entonces eso hace que uno se enriquezca y busque, y trate de buscar respuestas que quizás no la vas a Pero encontrar. aparte hay otras cosas. Te das permiso a conectar con la emoción, con lo que te pasa, no solo, porque la pregunta es cierto que nos acompaña para encontrar algún camino, ¿no? Porque hay algo que está inquieto adentro y la pregunta es un modo de empezar a buscar alguna respuesta o abrir otras preguntas. Pero pensaba en esto de la aventura de meternos, en este caso, en este tratamiento, en este acompañamiento, la aventura de sentir y sentir con otro, porque no era solo. A mí me emocionó lo que contaste, creo que traspasó la pantalla la emoción que habrás sentido en ese momento. Y creo que esto es maravilloso, ¿no? Ser auténtico, ¿no? Poder conectar este sentir con este pensar, con este hacer, que tiene dirección, y eso se llama coherencia. Así que en esto te agradezco un montón porque es algo que muchas veces hablamos con Cintia, más allá de ser correctas o no correctas, pero somos así y creo que me parece que es algo primordial en la tarea, en nuestra tarea. Así que, bueno, nada, eso, te quería agradecer el testimonio y el haber compartido esta experiencia. No, gracias, Laura. Y vos sabés que, y a mí esto me hubieran gustado, yo no sé, me gustaría que también las personas que están aquí, Acá que nos ya, están yo ya voy a leer, Ana. súper. No quería saber, ¿sabes qué? Quería si son estudiantes, no, bueno, porque la verdad es que si hay personas que son estudiantes, a mí me hubiera encantado escuchar algo así, por parte de mis profesores, por ejemplo, o de referentes, ¿entendés? Que digan, no hay que saberlo todo. No hay que ir con un manual bajo el brazo, ir diciendo lo que hay que hacer, no tengo que juntar síntomas y decir que diagnóstico, o sea, eso es muy mecánico. Sirve para uno orientarse, pero hay Por que tener supuesto. mucho cuidado, ¿no? Con este punto. Vos decís, Analía, que hubiera estado, a mí también me hubiera pasado lo mismo siendo estudiante, me hubiera encantado tener estos espacios, la verdad que tuve algunas posibilidades,
pero en ese momento y en esa época eran como, bueno, cuestionados, porque precisamente interpelaban lo instituido, claramente. Entonces, hacer lugar a lo que nos pasa tiene más que ver con la complejidad, con el paradigma actual, con esta cuestión donde estamos implicados y afectamos y estamos afectadas y afectados en el proceso de encuentro con el otro. Entonces yo lo agradezco porque además, digamos, sigo siendo estudiante, sigo siendo aprendiente y me encanta seguir escuchando que hay gente que piensa como pensás vos. Y voy a compartir un cachito, Ana. Sí. En el chat, Natalia Fandiño, hola Nati querida, dice, creo que es sumamente importante dar lugar a las preguntas como a los silencios, precioso, y a todo aquello que el paciente exprese. Muchas veces los profesionales tenemos hipótesis, creencias o supuestos que se caen con un gesto, con una palabra, con un dibujo, y ahí es cuando se abren nuevos caminos. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo continuamos? ¿Por dónde? Y Nati termina diciendo, bienvenidos esos muros que se derriban dentro del consultorio y bienvenidas esas preguntas habilitando el sentir, el pensar y el crear de ese Qué paciente. lindo. Bueno. Precioso, precioso, y es como, digamos, realmente hay una consonancia extrema con lo que vos venías relatando, ¿no? Lo que venías compartiendo en la conversación. Creo que también hay en el chat Sí, Claudia y Fer de Chajarí. sí, acá está. Bueno, Divinas. Luciana dice bellísimo. Gabriela Dayana dice, hola chicas, qué lindo escucharlas. Dani Estigliano, querida. Escuchando, dice, me surge pensar en la incertidumbre, con ese instante en el que podemos desesperar y buscar en partes iguales, transformándose en esa oportunidad de escuchar, crecer y transformar la mirada con la complejidad que eso requiere. Bellísimo. Súper. Maravilloso, Dani. No, y ¿saben qué? Por ahí, esto de la pregunta, yo, no sé, hay ciertas preguntas que yo creo que están atadas a no responderse, a ser no respondidas. Porque también hay una cuestión, no sé si lo viven ustedes, pero hay una cuestión de poder muy fuerte, ¿no? De quién tiene el conocimiento, quién tiene la razón, y por ahí uno lanza una pregunta y es como, ¿cómo no lo vas a saber, no? O sea, ¿cómo no se va a saber? Y, y me pasa, esto es algo que también me pasa y me parece que tenemos que poder abrirnos un poco más. Primero, a poder ser libres de poder lanzar una pregunta importante, porque tampoco es preguntar para molestar a otro y pregunto, ¿no? Hacer una pregunta que realmente uno quiera, encontrar la otra mirada, ¿no? Yo siento que muchas veces estamos como, si no es psicoanalítico, es no sé qué, y si no lo veo desde el punto de vista neurofisiológico, pero no hay encuentros, no hay encuentros. Y hay un temor muy importante a poder poner ciertas preguntas sobre la mesa y que respetuosamente podamos discutir en el término, bueno, discutir que te doy mi punto de vista desde mi marco referencial, lo pongo aquí, porque un niño no es de un marco referencial. No. O sea, y si no, no podemos trabajar entre otros, con otros. O sea, esto es así. Y uno tiene que saber y ser respetuoso que la otra persona tiene un punto de vista que responde a sus criterios, pero no por eso yo los tengo que negar. Entonces, yo la otra vez, me pasa que yo pongo en el chat por ahí de un grupo que tengo de compañeras de psicopedagogía y por ahí siento que no sé si es tomado bien o no. O quizás no estamos todos preparados, pero no es, chicos, ¿desde dónde abordan la dislexia, por ejemplo? ¿Qué pasa con la dislexia? Cero respuesta. O respuestas individuales en el chat individual, como diciendo, Para que no sé. para que no vaya a ser que el otro sepa lo que va a pensar que no. O sea, qué lindo sería poder decir, mira, a mí lo que me resulta desde mi mirada es trabajarlo de esta manera.
A mí, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, no comulgo, digamos, es decir, con los diagnósticos cerrados, con la parte de poner un diagnóstico, decir, tiene esto, el niño es esto, no. Sí creo que uno como profesional tiene que más o menos saber por objetivos hacia dónde va a ir el trabajo, ¿no? No hace falta etiquetar, pero uno tiene que estar como siempre orientado cuál es la estructura cognitiva del sujeto que tengo al frente, cuál es, ¿no?, el desarrollo psicoemocional. Pero de ahí a decir, es esto, tiene esto, no. Pero sí me interesaría poder conversar con alguien que tenga otra formación totalmente diferente y poder entender su punto de vista y ver cuál es la mirada o la forma de trabajar, ¿entendés? Y creo que todavía no estamos preparados para eso, ni siquiera en la red iberoamericana. O sea, No. no estoy hablando que es un tema nada más de Argentina, ni local, nada. Sí, sí. Este es un tema que, así como cuando nos preguntan ¿qué es la psicopedagogía?, ¿no? O sea, yo creo que los que nos formamos acá y no somos psicopedagogos, estamos abiertos a estas preguntas que por ahí de alguna manera nos dejan sin muchas respuestas en muchos lados, ¿no? Porque el psicólogo que dice tal cosa, el otro que dice tal otro, el pedagogo que no sé qué, cuál es el ámbito, cómo no es el ámbito, cuál es la identidad, ¿no? Pero cada quien tiene que tener como una, por ahí, posible respuesta, que no quiere decir que sea una certeza, y que tiene que ver con su recorrido, porque eso me parece que es maravilloso en nuestra profesión. Que el recorrido por donde la vida te va llevando y las preguntas te han ido llevando, uno va armando un trayecto profesional, ¿no? Y una manera de poder llevar adelante estas prácticas. Pero lo vas descubriendo, es como que la vida te va mostrando nuevos caminos y uno se va abriendo. No sé. Sí, un poco, vos decías hace unos momentitos esta cuestión de tenemos que animarnos a poner las preguntas sobre la mesa, aquellas preguntas para las cuales no tenemos respuestas, No. que surgen quizás en ese encuentro, y va un poco en la línea también de lo que señalaba Natalia en el chat, que dice preguntas genuinas con sentido. Y a eso sumo las palabras de Fernanda y Claudia de Chajarí, de Entre Ríos, que ellas dicen que comparten esta construcción de una mirada de la psicopedagogía tan singular y humana y en permanente intercambio. Gracias por este espacio. La verdad que viene un poco en esa línea, un poco lo que siempre estamos conversando, y que me parece que es maravilloso poder ponerlo en la voz. Y vos decías recién, bueno, quizás alguna respuesta posible, y la idea de lo posible se vincula claramente con que las posibilidades pueden ser variadas, distintas, que surgen a partir de esa conversación. Sí, sí, sí. Sí. Creo que siguen escribiendo en el chat. Rosana, María Rosana. Sí. Dice, qué difícil es cuando se busca saber solo el diagnóstico de un niño. En la escuela, por ejemplo, me pasa que los docentes te preguntan, ¿pero qué diagnóstico tiene? ¿Es autista? Sí. Un poco vos decías hace un momentito también esto de un niño no es objeto de un marco teórico, ¿no? Un niño no es portador de un diagnóstico, es lo que está trayendo María Rosana. Sí, y yo, por ejemplo, Rosana, yo, por ejemplo, el tema del diagnóstico siempre soy muy cuidadosa. Yo creo que si hay que hacer un proceso diagnóstico, no es cuestión de empezar a trabajar como medio ¿no?, en una nube aquí. No, necesitamos hacer este proceso diagnóstico para saber por dónde anda y qué es lo que podemos llegar a ofrecer o qué es lo que no podemos ofrecer, ¿no? Pero creo que yo siempre les digo, es una foto. O sea, el diagnóstico es una foto del día, punto.
No es el niño tiene esto de por vida y no sé, yo no lo puedo asegurar a eso, ¿sí? No sé. Hoy lo que puedo ver es esto, y con los docentes es trabajar de la misma manera, y quizás devolver la pregunta también, ¿no? Sí, es autista, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? O si necesitamos esto, ¿por qué? Cuando uno devuelve también la pregunta, siento que, o sea, yo hay veces que con los docentes, y valoro muchísimo y he sido docente, en Buenos Aires he estado como docente, y me encanta la profesión. Yo creo que cuando uno descubre y uno ve lo que puede generar, lo que uno, esto que decía Cintia antes, que también lo hablamos en el taller con Luciano y con Vero el sábado, de poder ser enseñante y aprendiente al mismo tiempo, porque es así. Uno va siendo maestro y estudiante y alumno, ¿no? Tuc, 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 tuc. Y eso es lo rico cuando uno sale de hacer una labor docente, es que salís, enriquecido, porque nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Y me ha pasado por momentos en esto que hablaba de Rosana, que yo le digo de volver también, es que hay veces, me acuerdo cuando un niño con déficit de atención, no sé qué, tenía todo un diagnóstico, venía así, y yo hablando con la docente, porque me dice, ¿qué puedo hacer con este chico? ¿No? Entonces yo le digo, porque tiene esto, tenía todos los puntitos, ¿no? De impulsividad, hiperactividad, falta de atención, tenía todo lo que uno puede encontrar en el manual de psiquiatría, el DSM-4, ¿no? Todos. Y yo lo que le digo es, ok, quiero que me digas cuáles son las fortalezas del niño. ¿Qué es lo que le gusta a Manuel? ¿Qué le gusta a Manuel? ¿Con qué trabaja? ¿Cómo son ¿no? sus habilidades? Es que casi no tiene. Yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo casi no tiene? No, es que no tiene. Entonces, ¿dónde te ha puesto la mirada? Tal cual. ¿No? Y devolverle eso. O sea, vos me estás diciendo que hay un niño que no tiene habilidades. No tiene, ¿no? No, porque es todo disruptivo, porque es, ¿no? Entonces, eso es como devolver. Y yo creo que el momento que uno devuelve una pregunta, también das espacio en ese silencio a que la persona quede también pensando. ¿No? Porque sí estamos muy acostumbrados y eso nos pasa, y vuelvo a decir, no es que yo veo todo maravilloso, pero sí tengo este ejercicio de que cuando me veo demasiada en una zona muy confortable es que me está pasando, ¿no? Es muy fácil ver lo negativo, todo lo que hay que trabajar, y uno en el diagnóstico que pone un informe de todas las áreas de trabajar en niño. La lista es interminable. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas en un informe? Sí, no. ¿Por qué no partimos de ahí? Porque es desde el lugar donde vamos a trabajar. Esas áreas preservadas es desde donde vamos a trabajar, justamente, ¿no? Entonces creo que esto... Me hiciste acordar a las incumbencias del psicopedagogo, psicopedagoga, que aparecen en los manuales o en los libros de orientación, ¿sí? El psicopedagogo es aquel profesional que trabaja con los problemas de aprendizaje, o algo así decía, me acuerdo, ¿sí? Creo que, claro, es cierto, hemos nacido como profesionales en un tiempo donde era para trabajar eso, ¿sí? Nosotros por suerte le estamos dando vuelta a la hoja a esa marca que tenemos. Y la otra cosa, nosotros trabajamos con niños que tienen problemas en la escuela, ¿sí? Así nacimos. Y la realidad es que, claro, cuesta un montón. Nosotros siempre discutimos esto, ¿no? Tanto donde trabajo, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad de Flores, con los estudiantes, con los egresantes, con los profes, es decir, con todos,
con los administrativos, porque nos ponen en un lugar, el asunto es qué hacemos con el lugar donde nos ponen, ¿sí? Y creo que es muy fuerte eso, y es una lucha y es un camino que no se termina. Bueno, ahí estamos para dar batalla a eso, ¿no? Que bueno, seguramente, sí, Cintia, ¿querías decir algo? Sí, me quedé ahí porque tenía que ver con esto, con el desmantelar las ideas, los preconceptos respecto de quiénes somos y qué hacemos los profesionales del campo de la psicopedagogía, ¿no? Tiene que ver con desmantelar. Y a mí me parece, ahí me parece que es maravilloso el gran trabajo que tienen que hacer las generaciones jóvenes que se están incorporando y que son las que están llevando a cabo estas transformaciones del modo de pensar nuestra profesión. Y ahí volvemos otra vez a pensar esta idea de que la dicotomía entre la teoría y la práctica genera abismos. Y el espacio que enlaza seguramente es la pregunta, ¿qué es lo que tiene que ver con el alma del ser psicopedagogas, psicopedagogos, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, totalmente. Y tiene que ser, yo creo que desde la formación, o sea, yo creo que es importantísimo desde la formación que se nos pueda permitir tener espacios de reflexión profunda, de construir el conocimiento conjuntamente, y de investigar, o sea, esto es así, porque estamos acostumbrados también a responder estas preguntas, como dice Marina Furman, creo que es, estas preguntas fácticas, ¿no? Que uno ya tiene la respuesta, o sea, una vez esto y se busca esto, y la respuesta a esto, y los exámenes son así, o son multiple choice, o son no. Y después decís, ¿dónde está el momento en donde yo realmente quiero despertar el espíritu crítico en un alumno? ¿No? Y no, hablábamos el otro día justo también con Laura, que decía que ustedes como que promovían mucho de esto, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, pero qué rico que es que en un aula uno diga, hagan un proyecto sobre este tema, sin darles tanto lineamiento, ni tanta cuestión, y la bajada técnica, y el autor, ¿no? Porque de alguna manera, de esa manera estamos sesgando, o sea, estamos sesgando. Y después, ¿qué pasa? Que justamente terminamos siendo egresados que miran nada más este autor, lo otro no sirve, lo otro está mal, ¿no? Y así vamos por la vida. Entonces yo creo que... Es una maravillosa aventura, ¿no? El haber elegido lo que elegimos, el hacer lo que hacemos, el conversar, el arriesgarnos, el estar abiertos a aprender. Decía Cintia, las nuevas generaciones. Bueno, yo hace 40 años me recibí y sigo en esta aventura de seguir aprendiendo y seguir abriendo espacios para que la aventura nos cobije, pero que también la aventura por transitar esta profesión nos siga apasionando. Tenemos unos minutitos más de encuentro, son casi en Argentina las 20 horas. Tenemos un ratito, pero bueno, es el tiempo también de invitarlos a todos y a todas a preguntar, a decir, lástima que no nos podemos ver, pero bueno, sabemos que están ahí del otro lado. Bien, Maravilloso. acá estaba María Rosana diciendo, qué bueno esto que estamos compartiendo. Soy docente, psicopedagoga y desde hace 2 meses flamante licenciada en psicopedagogía. Ahí digo, porque a mí me conmueve profundamente cuando voy leyendo y voy escuchando a estas generaciones que son las que también propician y promueven estos cambios. Se dice, trabajo con niños con discapacidad. Por eso siempre que oriento a mis colegas docentes, trato justamente de ayudarlos a pensar en las fortalezas, logros, avances de este niño que ven como un problema
y que podamos darnos esta posibilidad juntos, ver al niño, niña, más allá de sus dificultades, sus problemáticas y de sus trastornos. Bien. Súper. Maravilloso. Y ahí, digamos, también esta cosa de romper, que no solamente estamos trabajando con niños pequeños, sino con diferentes etapas evolutivas. Entonces, también seguimos desmantelando mitos y creencias respecto de nuestra labor. Totalmente, totalmente. Y esto que estás diciendo, Cintia, es súper importante. O sea, como antes, como decía Laura, ¿no? Estamos abocadas a nada más, la psicopedagogía se aboca de niños con problemas de aprendizaje, ¿no? Y ahora de golpe hay un universo, hay un universo de posibilidades de hacer las prácticas, ¿no? De que esté la psicopedagogía ahí, porque el aprendizaje, quieran o no, es universal. O sea, yo creo que somos más bien, de alguna manera, especialistas en lo relacionado con el aprendizaje. Entonces hay gente que está muy abocada en la parte preventiva, ¿no? Hay gente que trabaja, no sé, la otra vez veía compañeros que están trabajando en la cárcel, con reos, y cómo está avanzando esto, ¿no? Hay gente que está trabajando con la parte de embarazadas y niños, en todo lo que antes estimulación temprana, pero ahora es como el niño aprende en la panza, ¿no? O sea, hay tanta variedad, que también responde al deseo de cada uno por dónde quiere ir, ¿no? Yo decía, yo soy una orientadora vocacional frustrada. Pero porque siempre es que me recibí dije, me encanta esto, me puse a hacer todos los grupos de estudio cuando salí, a hacer me compré todo, y al final nunca lo di, nunca se dio, no nada, y siempre mi camino fue porque de alguna manera mi mirada estaba puesta ahí en relación a la discapacidad, ¿no? A estar, digamos, transitando junto a las personas con discapacidad y nada, me parece que es eso, ese camino, ese descubrimiento que vamos haciendo a partir también de preguntas internas que nos vamos regalando, ¿no? Esto de decir, ¿dónde está? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? O ahora que hay tanto, el otro día hablaba con una colega acá también argentina, y me decía, ¿no querés que hagamos un diplomado sobre identidad sexual? ¿No? Todo el tema de identidad sexual. Y digo, la verdad que está buenísimo, porque en realidad ya te están preguntando, mamás de chicos que tienen, no sé, 12, 13 años, niñas que en realidad me parece que le gustan las niñas, pero también los niños, pero o sea, este tema está muy en boga, de que sí, cómo ayudar y cómo transitar y hacia dónde, y uno va buscando profesionales que estén como con la mirada puesta en esto para poder referirlos, pero son todos temas que nos van convocando, y que, bueno, además que cada quien quiera ver para dónde va, ¿no? Pero me parece que esto de la formación y respondernos a ver qué es lo que a mí me llama, ¿no? Y para dónde me gustaría también poner como mi granito de arena, ¿no? Es que tiene que ver, la pregunta tiene que ver con la curiosidad, la sorpresa, Total. con el riesgo. Creo que todo esto está como unido al tema que hoy nos convoca. Siguen apareciendo algunas reflexiones, justo estaba mirando. A ver. Natalia. No, las veo todas, sí. A ver. No, pero unas están en el chat y las otras Okay, de preguntas okay. y respuestas. Natalia agrega a la conversación, creo que la problemática de un niño con mayúsculas muchas veces atenta contra la seguridad del docente. El diagnóstico con mayúsculas y letras, todo en mayúsculas, supone certezas, entre comillas, supone soluciones, pero en realidad limita las posibilidades de ese aprendiente. Es interesante trabajar con los docentes sobre su propio potencial, sobre su propio quehacer. Esperen que se me corrió. Ya que desde ese lugar
ya que es desde ese lugar que puede cuestionarse, dudar y buscar nuevas estrategias e intervenciones. Totalmente. Y Gabriela, Dayana, dice, en lo particular, esperé a finalizar la licenciatura para comenzar a trabajar en clínica, pensando que esto me habilitaría a trabajar con mayor seguridad. Mirá qué temón. Hoy Ay, no. estoy haciendo clínica con la licenciatura casi terminada y siento que me faltan muchas herramientas. Me tranquilizó mucho escucharlas, gracias. No, yo tengo que decir algo al respecto, o sea, Maravilloso. es maravilloso lo que acabas de decir. Yo te puedo asegurar, cuando yo salí, pero también tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto es un tema, como dice Cintia, es un temón. Me parece que uno nunca está listo. O sea, yo creo que pasan dos cosas, y hay que tener cuidado con las dos. Una, que cuando uno sigue estudiando, sigue estudiando y buscando respuestas, que en realidad nunca vas a tener las respuestas certeras hasta que te pongas a trabajar. O sea, te pongas a trabajar supervisando, siguiendo formando, todo esto. Pero uno nunca se siente que está listo. A mí me identifico totalmente. Yo cuando apenas empecé, hice todos los cursos que había, todos los grupos de estudio que ponía, me metía. O sea, quería saber, es como que me sentía que me estoy por recibir y me falta un montón, ¿no? Es que siempre nos va a faltar, siempre nos va a faltar. Y la experiencia, te puedo asegurar, es lo que de alguna manera va haciendo que esto que uno tiene como, yo llamo manual a lo que hemos aprendido en la formación, eso es lo que yo llamo manual, ¿no? Cuando vos ahí te encontrás con que no es tan A la tecla A, B la tecla B, y ahí decís, ¿qué hago? Es justamente en la práctica, porque los seres humanos somos diversos y no hay un paciente igual que el otro ni por casualidad. No hay una familia igual que la otra, ¿no? Entonces, yo te diría, anímate, porque no hay manera de... Y por otro lado, tampoco al otro extremo, por eso digo, son las dos cuestiones, de decir, ya estoy lista para ponerme el centro educativo, innovación, tampoco, porque sí falta experiencia, sí falta supervisión, sí falta, ¿no? Esto de las preguntas y tratar de cuestionarlo con el marco teórico y seguirme formando, son las dos cuestiones que hay que tener como cuidado. Pero sí, me encanta. Ana, te cuento, Andrea dice, soy psicopedagoga y docente, trabajo en escuelas integrales interdisciplinarias, estoy encantada de escucharlas y poder repreguntarme nuevas intervenciones desde mi rol. Qué bueno es no tener las respuestas a todas las preguntas de los niños y niñas para seguir creciendo. Bueno, gracias a las tres. Me quedé pensando una cosita más. También como, bueno, unas cuantas, ¿no? Que tendríamos como para largo, ¿no? Dijiste recién, Analia, yo llamo manual a lo que me enseñaron, ¿no? A esto que... y está bueno, porque habitualmente seguimos diciendo, digamos, es muy común escuchar ese manual y solamente la referencia es el manual de psiquiatría. Pero vos hablás de conocimientos que supuestamente han sido los mismos con los que nos formamos nosotras en las generaciones del siglo pasado y con los que a lo mejor todavía se siguen formando las generaciones nuevas. Yo pongo especial énfasis en esto porque a mí me parece que no es un dato menor, ¿no? Entonces, otra de las cosas que dijiste es que importante estos espacios de reflexión en la formación de nuestra carrera, ¿no? Me parece que es esto, porque la reflexión trae una y otra vez a la pregunta y a la interpelación de lo instituido, de esos saberes que dábamos por sentado que hace 30 años atrás estaban bárbaros y que ahora se intentan replicar de una manera mecánica, como vos traías todo el tiempo en tu conversación, ¿no? Sí. Sí, creo que mucho de lo que nosotros hemos aprendido se sigue repitiendo tal cual. O sea, sí. Y me parece que hay que tener como la apertura
ya sea personal como estudiante, o, digo, de poder también investigar un poquito más. Ojo, no estoy hablando de meterme en internet y hacerme, porque también hay otra cuestión de que todo es rápido, fácil, y lo busco, y cómo se hace para que un chico no sé qué, y cómo hago para hacer... O sea, hay que ver de vuelta, ¿no? Como ciertos referentes que uno tiene también para buscar. Por ejemplo, Claro. estos espacios en donde uno escucha, donde uno puede decir, ah, esto me hace sentido, por ejemplo, es diferente a decir, buscar la respuesta en internet, ¿cómo se hace para tal cosa? ¿No? ¿Cómo le compro Claro. pañales a un niño? Es como están buenísimos estos, y si tienen la posibilidad entre ustedes de poder abrir estos espacios de encuentro entre varios, ¿no? O sea, entre los mismos estudiantes. ¿Cómo leíste este material? ¿Y a vos qué te pasó? Y yo que no sé. O sea, eso es riquísimo. Eso es rico, muy rico. Y si hay un docente que también se pudiera abrir a decir, chicas, ¿quieren que revisemos este tema a ver qué es lo que encontramos de diferentes teorías acerca de esto? Vamos, ¿no? El siglo pasado, como bien decía Cintia, y vos también mencionaste todos los grupos de estudio que hacías, y al principio. Era algo bien visto y era el modo que teníamos de acceder a nuevos conocimientos, aprendizajes. Y era muy interesante porque era reunirse con alguien que sabía de un tema, ¿sí? Un grupo de colegas para discutir, para aprender. Y esa manera creo que se dejó. Ya no es lo cotidiano. No sé, Cintia, vos qué te parece, pero era una manera Coincido. interesante porque así nos formamos, así aprendimos un montón, así discutimos. eh, y se dio, bueno, era una tradición, ¿no? Reunirse en torno a un tema y a un profesional que sabía mucho de ese tema. ¿Eh? Y fue cambiando la formación del profesional. eh, Creo que van quedando pocos, pero es muy interesante porque lo que estamos diciendo es, bueno, qué interesante sería, ¿no? Volver un poquito a ese Volver formato, un ¿no? poquito, un Un poquito. poquito, quizás con todo el bagaje y Sí. todo el tiempo transcurrido, ¿no? Y lo que nos enriqueció. Sí. Sí, porque no eran, a ver, se pasó de los grupos de estudio que eran espacios de conversación, algo parecido a esto, Sí. sobre un Con tema, lectura, ¿no? sobre un Con tema, por lecturas, sí, supuesto, exacto. al consumo masivo de cursos de todo tipo, Sí. suponiendo que este es el lugar en donde se capitalizan los saberes, ¿no? Y pasamos de la producción de pensamiento al consumo de información. Otro temón, Analía, Ay, Laura, sí. para seguir hablando, me parece. Sí, no, pero es que eso es súper interesante, inclusive cuando van teniendo sus primeras experiencias en las prácticas, que se puedan reunir y puedan ver, porque esto de tener como una mirada frente a una situación, a un consultante, a lo que esté sucediendo, y compartirlo con otro y ver qué es lo que le resuena al otro, esto mismo, es interesantísimo. Y como decía Laura, apoyada con un material teórico también, porque tampoco es, bueno, Tal leamos, cual. sino apoyadas de una línea, o esto dice este autor, ah, pero mira este otro, qué interesante, ¿no? Eh, Eso me parece que es algo que nos enriquece mucho en el transitar, sobre todo en el transitar, sobre todo lo primero que uno hace, ¿no? El primero, las primeras pasos. Pero, por ejemplo, esto que les decimos, cuando nosotros nos juntábamos a hablar sobre algo, y de golpe me dicen, ay, pero mira este tema y no sé qué, pero ¿por qué no lo grabamos? No, pero era esto mismo, es como decir, a mí me sucedió esto, yo lo veo de esta manera, ah, pero mira vos, a mí yo tuve una experiencia en la parte de grupal, en los congresos, bueno, todo lo que además, el recorrido que tiene Cintia y Laura, que es espectacular.
es esto, ¿no? De poner en la mesa... Porque somos del siglo pasado, ¿entendés? Lo que pasa. No me Suena mató. fuerte. El siglo pasado me mató, te digo que... A mí me encanta porque ahí uno va dando cuenta de toda los paradigmas teóricos que nos fueron como entrando por los diferentes lugares. Y Entonces, yo soy más del siglo pasado que Cintia. Así que No. imagínense. Mis hijos me dicen, mamá, ¿cómo se vestía la gente en la época de los 2000? No. Pero ¿cómo en la época de los 2000 si estamos ahora 2000? Es que tengo que ir a una fiesta de vestido de los 2000. ¿Pero qué me estás diciendo? Igual que ahora, le digo. Porque uno lo ve muy acá, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Me gustaría terminar con una frasecita ¿Cómo también no? de Bueno, Marina Müller, mira vos. hablando, bueno, me gusta esto, que lo quise rescatar, por eso recién estaba agarrando una hoja, porque dije, "Ay, me acordé de esto". Y digo, las preguntas devienen en la actitud de la incertidumbre y el respeto de la individualidad que surge en ese acompañar a otros. Un interrogante continúa abriendo muchos interrogantes que intentan reconocer cuáles son los nudos visibles e invisibles en la dinámica de esa organización, dice ella, ¿no? Yo digo en la dinámica de ese encuentro, en la dinámica con quien tengamos, con lo que estemos haciendo, con ese quehacer y esa práctica. Y dice, este concepto de nudo, que se extrae de Graciela Frigerio, Sí. también, que, bueno, Graciela Frigerio fue especialista, digamos, en todo el tema de educación. Bueno, quien expresa que en las escenas educativas, en las instituciones, siguen apareciendo reiteraciones, tendencias discursivas, prácticas, coincidencias, omisiones y tentaciones. Por la manera en que se enmarañan estos elementos que están en juego, es que se los representa mediante la imagen de un nudo. Y yo digo, realmente en la práctica, ¿no? En las prácticas psicopedagógicas que estamos hablando hoy acá, es a la manera de una madeja, o sea, de una madeja, no de lana, un ovillo. ¿Y cuántas veces cuando uno va ahí desenrollando hay un nudito? Uf. ¿Ah? Ya, se enreda el otro. Y uno intenta como, tac, tac, y en realidad uno tiene que desandar un poquito, ver qué está sucediendo y ahí abrir. Entonces, ese era, les quería como regalar que me quedó. Un regalo de Marina también, ¿no? Gracias por traerla. Bueno, ¿qué les parece? Nos vamos despidiendo. Un placer, Analía, Cintia, Anabel, Andrea, Benito, Claudia, bueno, todos los que están ahí acá colaborando y participando, Dani, bueno, mucha gente querida. Luciana. Para seguir, Luciana, Ahí veo que sí. está Luciana. Perdón, Placer enorme. antes de que cierres, leo acá que comenta María Rosana, interesante lo que plantean esto de reunirnos en grupos de estudio con un profesional especializado en alguna temática. Y agrega que también es del siglo pasado con sus 54 años. No muchas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, placer enorme. Gracias por aceptar la invitación, Ani. Divino seguir conversando con ustedes y seguimos en el camino. ¿Sí? Yo les agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que dije, me voy, yo te dije, estoy entregada a lo que surja de todas las conversaciones que hemos tenido y un placer poder compartir parte del recorrido y lo que pueda llegarle a servir a otros, ¿no? Tal cual. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Analía querida. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Y este es el inicio, Analía, digamos, es el inicio de otros encuentros. Así que te agradecemos doblemente. Gracias, Lau, a la gente de tripulación. Un abrazo a todas
Y a todos no llego a ver quiénes están. A ver que hay saluditos, ¿vos los podés ver? Espera, porque... A ver. Nati Fandinio, lindo encuentro, un placer escucharlas y compartir, un placer Natalia que estés ahí, María Rosana, hermosas mujeres y profesionales, un placer escucharlas en este intercambio, gracias María Rosana. Andrea, gracias por el encuentro, buenas noches, saludos. María Victoria Petrone, muchas gracias por todo lo expuesto. Bueno, gracias infinitas a toda la gente que nos acompañó. Un beso enorme, Analía, un placer escucharte. Gracias, Lau. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Para la próxima. Hasta el próximo encuentro. Chau, chau. Adiós, muchas gracias.